Continuamos con el apartado del estudio las utilidades de la función derivada. En el vídeo anterior habéis visto cómo calcular los puntos singulares. Ahora vamos a pasar a ver el estudio de la monotonía. Y para estudiar la monotonía nosotros vamos a ver varios apartados. El primero es que tenemos que calcular puntos singulares, el segundo los puntos de discontinuidad y el tercero ya estudiar los signos. ¿Qué significa eso? Yo cojo la función, la misma que hemos visto en el vídeo anterior, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2, ¿vale? Y vamos a seguir cada uno de estos apartados. Esto es lo que tengo que hacer para estudiar la monotonía. Es decir, lo primero es calcular los puntos singulares, que como ya hemos visto en el vídeo anterior, es coger la derivada, 3x al cuadrado menos 12x más 9, igualar esa derivada a 0, es decir, 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual 0 y resolver. Y me salía el x igual a 1 y el x igual a 3. ¿Vale? El siguiente punto es calcular los puntos de discontinuidad, es decir en qué punto no existe la función, pero en este caso no hay, porque es un polinomio y existe en todos los puntos. Y el tercero es estudiar los signos. ¿Qué significa eso? Pues mira, estudiar signos. Vale. Nosotros vamos a poner en una línea los puntos que me ha dado aquí, los puntos que me ha dado aquí, que en este caso no hay ninguno, y los pongo en orden. 1 y 3. ¿Vale? Y ahora voy a dar un valor, el que quiera, en cada uno de los trozos. Por ejemplo, aquí puedo coger el 0, por ejemplo, aquí el 2 y aquí el 4. Le podéis dar el número que os dé la gana. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a calcular cuánto vale f' de 0, voy a calcular cuánto vale f' de 2 y f' de 4. Como veis, es f', es decir, yo tengo que calcular cuánto vale la derivada en el 0. ¿Qué derivada? Pues esta de aquí, la que he hecho antes. Sustituyendo donde está la x, poniendo el 0. Menos 12 por 0 más 9. Y esto da 9. En realidad me da exactamente igual el número que me salga. Solo quiero ver si es positivo o negativo. En este caso, positivo. Ahora hago f' de 2. Y sería 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Que esto es 12 menos 24 más 9, que da negativo. Y en este caso, f' de 4 sería 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9, que este da positivo. Vale, pues ¿para qué me sirve esto? Pues esto me sirve para decir dónde la función crece y dónde la función decrece. ¿Dónde crece? Pues en los sitios que es positivo, es decir, en este de aquí y en este de aquí. Es decir, desde menos infinito hasta el 1, hasta ese valor, y desde este valor hasta más infinito. Crece desde ahí. ¿Y dónde decrece? Pues decrece donde los signos es negativo. Decrece desde el 1 hasta el 3. Eso serían los intervalos de crecimiento o decrecimiento, o lo que se llama la monotonía. Y el último punto sería calcular máximos y mínimos. Pero esto ya es muy fácil a partir de la monotonía, porque mirad, si yo vuelvo a hacer mi dibujico, si yo vuelvo a hacer aquí mi dibujo con mis puntos críticos, el que he hecho antes, me salía aquí más, aquí menos y aquí más, ¿vale? Me salía eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis, a la izquierda del 1 la función crece, porque me dice que es positivo. Sin embargo, cuando llega al 1, ¿qué le pasa a la función? Que decrece. Entonces, aquí habrá un máximo. Y aquí ocurre al revés. A la izquierda del 3 la función decrece, sin embargo a la derecha del 3 la función crece. Y entonces, ¿este punto qué será? Pues será un mínimo. ¿Cómo se expresa, además del dibujillo, cómo se expresa si es máximo o es mínimo? Pues en este caso sería, ¿dónde está el máximo? En el 1, y ya sabéis que todo punto necesita una X y una Y, pues sería en el 1, f de 1. Y el máximo sería en el 3, f de 3.
¿Cómo se calcula este F1 y este F3? Pues sustituyendo en la primera de todas, en la que me daba el enunciado, no en la derivada, como hemos hecho en la monotonía, sino en la primera de todas. Se calcula y se pone el valor. Eso sería estudiar monotonía, máximo y mínimo. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplillo donde sí haya puntos singulares. Imaginaos que os pongo f de x igual, yo qué sé, x partido x menos 1. ¿Vale? X partido x menos 1. O x al cuadrado partido x menos 1, mejor. Pues venga, vamos a estudiar la monotonía. Primero, calculamos los puntos singulares o críticos, que los podemos llamar de las dos maneras. ¿Vale? Es decir, calculamos la primera derivada, la igualamos a 0 y resolvemos. Si yo quiero calcular la primera derivada, en este caso, como es una fracción, pues venga, derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivada del segundo, partido el segundo al cuadrado. Aquí ya sí hay que desarrollar lo de arriba, no lo de abajo, pero sí lo de arriba. 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado. Y aquí x menos 1 al cuadrado. Es decir, sale x al cuadrado menos 2x partido x menos 1 al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que vamos a igualar a 0. Es decir, cojo mi derivada e igualo a 0. Cuando yo igualo a 0 una fracción, esto que está dividiendo pasa aquí multiplicando. Pero es que cualquier cosa por 0 da 0. Es decir, solo me quedo con lo de arriba. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta, ¿vale? Es decir, me quedaría por un lado x igual a 0 y por otro lado x menos 2 igual a 0, es decir, x igual 2. Esos serían los puntos singulares. Después hemos visto que íbamos a ver los puntos de discontinuidad. ¿Y qué pasa con los puntos de discontinuidad? Voy a ver otra vez mi función. Mi función era esta. Pues los puntos de discontinuidad es donde no existe. ¿Dónde aquí es discontinua? Pues acordaos que el dominio era R-1. Pues entonces 1 es un punto de discontinuidad. ¿Vale? El x igual a 1, que viene de aquí, el dominio, es el punto de discontinuidad. Y tercero, el estudio de los signos. Y como aquí sí tenemos puntos de discontinuidad, lo tenemos que poner. Entonces, los valores eran el 0 y el 2, los puntos singulares. Y me ha salido de discontinuidad el 1. Pues tengo que coger un valor que esté aquí, por ejemplo el menos 1, un valor que esté aquí, por ejemplo el 1 medio, un valor que esté aquí, por ejemplo el 1,5 y un valor que esté aquí, el 3,5, ¿vale? Y calcular f' de menos 1, f' de 1 medio, f' de 1,5 y f' de 3,5. Y se sustituye en la derivada. La derivada era esta de aquí, toda esta de aquí. X al cuadrado menos 2x, le voy a apuntar aquí la derivada. X al cuadrado menos 2x partido x menos 1 al cuadrado. Pues hay que sustituir cada uno de estos ahí. Es decir, aquí sería menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 y aquí menos 1 al cuadrado. Y esto da positivo. Pues aquí sería positivo. Con el 1 medio, pues sería 1 medio al cuadrado menos 2 por 1 medio partido 1 medio menos 1 al cuadrado. Y esto da negativo. Pues aquí. Con 1,5. 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5 partido 1,5 menos 1 al cuadrado. Y esto da negativo. Aquí. Y el último, pues 3,5 al cuadrado menos 2 por 3,5 partido 3,5 menos 1 al cuadrado. Y esto da positivo. Una vez que ya hemos hecho eso con la derivada, entonces ya podemos decir dónde crece y dónde decrece. ¿Dónde crece? Donde está el más. Es decir, desde menos infinito hasta 0 y de 2 hasta infinito. Ahí es donde crece.
¿Y dónde decrece? Pues donde están los menos, es decir, de 0 a 1 y de 1 a 2. Los parto porque esto es un punto de discontinuidad, entonces no se puede poner todo seguido. Y ya lo último que me quedaría por ver es los máximos y los mínimos. Fijaos, la función aquí baja y sube, es decir, esto es un mínimo. Hay un mínimo en el 0, f de 0. Y la función aquí baja, baja y sube, es decir, hay otro mínimo en el 2f de 2, ¿vale? Y aquí no pasa nada, es decir, aquí no hay ni subida ni bajada, son siempre bajadas. Pues entonces ya lo único que me quedaría por hacer es cuánto vale f de 0, que sustituyendo en la primera de todas por el 0, y f de 2, que es en la primera de todas por el 2. Esto es 4 entre 1, 4. Es decir, hay dos mínimos, ¿vale? Uno en el 0, 0 y hay otro mínimo en el 2, 4. Porque no tiene por qué haber siempre un mínimo y un máximo. Puede haber dos mínimos, puede haber dos máximos o no puede haber nada, ¿vale?